Hola doctor, nosotros somos el grupo número 1 del Laboratorio de Análisis de Drogas y Medicamentos de la sección del miércoles a la 1 de la tarde. Me acompaña Delcy Flores, Rolando Rodríguez y Fernando Ordóñez y su servidora Emily Velázquez. En esta ocasión pues vamos a desarrollar lo que es el caso de estudio que fue asignado a nuestro grupo. Lo dejo con mi compañero Fernando. Hola, muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Fernando Ordóñez. En esta ocasión vamos a revisar lo que son los objetivos, ¿sí? Como objetivo general, básicamente nos basamos en determinar los métodos para realizar las pruebas adecuadas y poder identificar con certeza qué tipo de drogas fueron consumidas por el ciudadano alemán en la isla de Roatán, dado que en la situación del caso nos decía sobre la misma muerte de un ciudadano alemán en la isla de Roatán. Además, podemos observar que tenemos dos objetivos específicos. En esto podemos detectar e identificar por medio de muestras biológicas como orina, sangre, humor vítreo, las sustancias sospechosas para proporcionar el servicio de medicina forense, la determinación de la posible causa del fallecimiento del ciudadano alemán. ¿Sí? Además, comprender el fundamento de los métodos a utilizar e interpretar los datos de análisis del caso para poder llegar a una respuesta con lo sucedido al ciudadano alemán. Parte de la introducción, vamos a mostrar que en la presente se proporcionó el caso de un alemán en la isla Roatán, Honduras, la cual nos presenta el fallecimiento del mismo encontrado, donde se ha verificado el uso de drogas de abuso en la persona. Las muestras biológicas proporcionadas fueron la orina, el humor vítreo, la sangre. Al descubrir dicho hecho, se planteó dichas causas de su muerte. Recordemos que usamos humor vítreo por lo mismo. Sobredosis, intoxicación de alcohol y drogas, interacción entre las sustancias sospechosas, por decir algunas de ellas. Bueno, para seguir hablando sobre lo que es el caso, vamos a presentarlo como tal. Un ciudadano alemán es encontrado sin vida en una habitación de cabaña turística en la isla de Roatán. En la escena, pues se encuentran polvo blanquecino, piedras amarillentas, polvo de color café tipo arena y botellas de ron vacías. En el antebrazo del cadáver se encontraron marcas que indican flebitis producida por el uso de agujas. La flebitis es una inflamación de las venas. Los especímenes que fueron recibidos, tenemos orina 4 ml, sangre 5 ml, humor vítreo 2 ml, polvos y botellas encontrados. El análisis del caso. Pues la información que nos brinda el caso no es como muy completa en sí, ya que no nos proporciona los recursos suficientes para poder determinar a ciencia cierta cuáles son las causas del fallecimiento del ciudadano, ya que no nos indica exactamente qué sustancia es, no nos da la identidad de la sustancia, ni en qué cantidad consumió, ni cuánto tiempo la consumió. Por lo tanto, pues estas interrogantes se van a esclarecer a medida de que se vaya desarrollando el caso. Como grupo, nosotros llegamos a pues, a determinar que las causas del fallecimiento de este ciudadano fueron por sobredosis, bueno, hipótesis como sobredosis, intoxicación de alcohol y drogas e interacción entre sustancias, pues, sospechosas. Entre las sustancias sospechosas tenemos cocaína, heroína y morfina. Bueno, para continuar con el caso, nosotros, según la información que recabamos y también nos llevamos por lo que son las pruebas de inmunoensayos, que en esas pruebas más adelante vamos a ver que dieron positivo lo que es para cocaína, opiáceos y morfina. Entonces, de ahí nos guiamos para realizar las posibles interacciones. Por ejemplo, la primera posible interacción
que nosotros tenemos es la cocaína con opiáceos. Y como sabemos, estas sustancias, la cocaína es una sustancia estimulante y los opiáceos pues son unas sustancias depresoras. Esto produce un incremento en la temperatura corporal, perdón, facilitando lo que es un golpe de calor, presentando síntomas como deshidratación, aumento de consumo de ambas sustancias, aumento del riesgo de problemas cardiovasculares o cerebrovasculares. También tenemos que los efectos de ambas sustancias se contrarrestan y dan lugar a un aumento en lo que es el consumo de las mismas y por tanto aumentan los riesgos de cada sustancia. En la segunda posible interacción que nosotros tenemos es un opiáceo desconocido que después vamos a poder ver que nosotros determinamos que era heroína con otro opiáceo como es la morfina. Pues los efectos de estas sustancias lo que hacen es potenciarse y pueden producir un estado de sedación, ya que estas sustancias son depresoras. Pueden producir este estado de sedación que puede derivar en una pérdida de la conciencia e incluso el coma. Y en dosis muy altas podría llegar a lo que a ser mortal. Entre los síntomas que puede ocasionar son intensificación de los efectos sedantes, somnolencia, mareos, náuseas y vómitos. Para el pretratamiento de las muestras biológicas, acá pues se tomaron muestras de lo que es orina, sangre y humor vítreo. Cuando se tomó la muestra de sangre, pues se tomó una muestra de 5 ml de sangre venosa por medio de lo que es una punción venosa. Una vez tomada la muestra, esta se vierte en lo que es un tubo con anticoagulante con una tapa color lila. La muestra se refrigera entre 4 y 8 grados Celsius en una nevera portátil, todo esto respetando lo que es la cadena de frío. Para la toma de muestra de orina, esto se hace por medio de una punción en la vejiga. Como sabemos, este ciudadano alemán pues falleció y estas muestras se toman post-mortem. Entonces, por eso se hace por medio de la punción en la vejiga. Y se tomó una muestra de lo que son 4 ml de orina. Luego esta orina se vierte a un tubo sin anticoagulante para centrifugar. Una vez recolectada la muestra, se recomienda verificar distintos parámetros como lo es el volumen, el pH y la temperatura a la cual se tomó la muestra. También para la conservación se debe refrigerar a una temperatura entre 4 y 8 grados Celsius en una nevera portátil, siempre respetando lo que es la cadena de frío. Cuando se tomó la muestra de humor vítreo, pues esta se extrajo 2 ml de humor vítreo por medio de una aguja hipodérmica y la muestra de humor vítreo pues se vierte en un tubo también sin anticoagulante como en la orina y esta no se debe de utilizar ningún tipo de conservante y la muestra se debe conservar en una temperatura de menos 20 grados. De ahí cada muestra después se rotuló de la siguiente manera. Como podemos ver, llevaba el nombre y apellido de la persona a la que se le extrajo la muestra, fecha y hora en que se tomó la muestra, dependencia o responsable que solicitó el examen, la dirección completa, el tipo de muestra, el responsable que tomó la muestra y la cantidad de material en el interior. Bueno, mi nombre es Delcy y yo les voy a hablar, sobre lo que es la metodología que se empleó. Voy a mencionar que primeramente las pruebas presuntivas son los inmunoensayos y ensayos de coloración para posteriormente aplicar las pruebas confirmatorias donde utilizamos cromatografía de gases acoplado a masas y cromatografía de gases FIT y en última instancia espectroscopía infrarroja.
Refiriéndonos a la metodología de pruebas presuntivas, estas nos ayudan a identificar cualitativamente las posibles drogas que pudiesen estar presentes en las muestras biológicas. Empezando por el test de coloración, pues estas pruebas nos permiten, como ya bien mencioné, identificar cualitativamente no solamente drogas, sino también sus precursores químicos, que además de estar estas en altas concentraciones en las muestras biológicas, pues nos permiten identificarlas mediante ensayos colorimétricos, además de que estas técnicas presuntivas pues son de bajo costo y se emplean tubos de ensayo adicionando los reactivos para posteriormente observar las coloraciones. Dentro de estas pues tenemos el reactivo de Scott, que tiene un resultado donde pasa de rosa a azul tenue, y el reactivo de Marquis, que pasa de un color incoloro a rosa pálido. Esta prueba de Marquis se realiza para determinar codeína, morfina y opiáceos. El reactivo de Wagner, que se forma un precipitado marrón, este se utiliza para determinar cocaína. Y el reactivo de Duquesnoy-Levin, este pues no aplica porque se utiliza para determinar cannabis, marihuana. En este pues se da una formación de un anillo de color azul o morado en el fondo del ensayo. El reactivo de benzoato de metilo se utiliza para determinar cocaína. Por supuesto que cada una de estas pruebas colorimétricas varían su procedimiento según la droga posible de determinar, esto en cuanto a las coloraciones. En el benzoato de metilo pues se comparó el color característico de la muestra con el patrón de cocaína. En el inmunoensayo, pues, fue utilizado para examinar rápidamente las muestras biológicas, más que todo la orina, que es donde generalmente más se utiliza, porque se utiliza un antígeno que reacciona con la droga que puede estar en la muestra biológica. En estas, pues, se buscan los grupos o familias de fármacos y los resultados no proporcionan evidencia inequívoca de la presencia de un fármaco. Ok, a ver, hablábamos de que la cromatografía de gases con detector FIO utilizábamos porque era más económico e ideal para los compuestos oxidantes y no volátiles. Además de estar utilizando orina, sangre y humor vitrio, que son ricos en oxígeno. Su sensibilidad nos puede dar una mejor y más desarrollada perspectiva al resultado. Ahora, con respecto a la cromatografía de gases acoplada, utilizamos básicamente esta metodología porque es una técnica analítica que combina la capacidad de separación física de la cromatografía de líquidos con la capacidad de detección selectiva y además en la confirmación de la identidad molecular del espectrómetro de masas. Se utiliza para la detección y caracterizaciones de compuestos polares y no está limitada por la volatilidad o la estabilidad térmica de la orina, sangre, humor vitrio, como el resultado que se puede analizar de las especies químicas de alta sensibilidad. Y si hablamos del espectro infrarrojo, sobre este método se basa en la capacidad de las moléculas para absorber la radiación en esta región. Cuando una radiación incide en una muestra, puede sufrir diferentes fenómenos, como son absorción, transmisión y reflexión. La intensidad de la radiación transmitida a través de la muestra es menor de la intensidad incidente. Una parte de ella se ha reflejado mientras otra ha sido absorbida por la sustancia. Esto la hace muy relevante en nuestro caso debido a que podríamos ver reflejado un espectro que nos determine e identifique la droga presente en el caso clínico. Bueno, para continuar con lo que son los cálculos y resultados, acá tenemos las pruebas de inmunoensayo. Como lo mencionaba Elsie, estas pruebas pues son presuntivas y según la muestra de orina que se obtuvo al realizar estas pruebas, se obtuvo positivo para lo que es el antígeno de cocaína, se obtuvo también lo que es positivo para el antígeno de opiáceos y positivo para el antígeno de morfina.
Para los ensayos de coloración, pues acá tenemos los resultados de los ensayos químicos de coloración, que esta pues es una tabla que ya se nos proporcionaba en el caso. Como podemos ver, el reactivo de Scott, este se utiliza pues para determinar la presencia de cocaína. Y podemos ver que está positivo pues para el polvo blanco que pues determinamos, bueno, nosotros pensamos que es la cocaína. El reactivo de Marquis da positivo para polvo café, que este vendría siendo pues la presencia de heroína. El reactivo de Warner positivo para polvo blanco también, que este pues determina el clorhidrato de cocaína. Y el reactivo de benzoato de metilo, que este también da positivo para el polvo blanco. Eh, y este, como ya se había mencionado antes, pues antes lo que se hace es que se compara el olor de la muestra con el patrón de la cocaína. Continuando con los cálculos de resultados, pues la cromatografía de gases feed, aquí pues los cálculos se hicieron mediante la hoja de Excel que se nos fue proporcionada en la práctica número 2. De ahí, de esa hoja de Excel, pues los datos que sacamos para realizar el ejercicio fue lo que es la pendiente, el intercepto y el coeficiente de correlación, tal como se pedía en los lineamientos para la elaboración del informe. Y por medio de esto, pues se determinó las concentraciones de etanol en sangre, orina y humor vitrio. Como podemos observar, ahí los resultados, la concentración de etanol en sangre fue de 183.7086 miligramos sobre 100 mililitros, que lo que nos indica de que el paciente estuvo ingiriendo alcohol, este ciudadano alemán que falleció. Y también tenemos que en la orina obtuvimos un resultado de una concentración de etanol de que era de 165.7523 y humor vitrio que era 118.2943 miligramos sobre 100 ml. Acá, como anteriormente nos guiamos por las pruebas de inmunoensayo para lo que eran las posibles interacciones, acá nos dimos cuenta pues de que este ciudadano también había consumido alcohol y otra de las posibles interacciones era alcohol con cocaína. ¿Y qué pasa con esta interacción? Pues incrementa el potencial tóxico de ambas sustancias y esto se desarrolla un metabolito que se llama coquetileno, donde puede afectar una serie de tejidos, de órganos, también da ataques cardíacos repentinos o conductas impulsivas, así como un riesgo de accidente cerebrovascular. Ahora, con la cromatografía de gases acoplada a masas, acá lo que hicimos fue que por medio de una base de datos que se nos fue proporcionada y también utilizamos el simulador OpenChrome, aquí lo que hicimos fue comparar con un cromatograma, con un patrón de cocaína, en este caso que lo sacamos de la página PubChem, y comparamos los picos de cada cromatograma y encontramos concordancia entre una sustancia desconocida y el patrón de PubChem, y que en este caso era la cocaína. Para la espectroscopía infrarroja, pues lo hicimos por medio del simulador Essential FTIR para espectroscopía infrarrojo. Lo que realizamos aquí fue que por medio de la base de datos que se nos fue pues proporcionada, se nos daban 3 sustancias desconocidas y 2 patrones. Tuvimos que comparar pues las sustancias desconocidas con los patrón de cocaína y patrón de heroína, dando así que la sustancia desconocida 2 coincidía con el patrón de cocaína y la sustancia desconocida 3 concordaba con el patrón de heroína, que como pudimos ver en las pruebas de inmunoensayo salía positivo para opiáceo, que fue el opiáceo que determinamos la heroína. Bueno, continuando con la conclusión y resolución del caso, posterior a la realización de los análisis teórico-práctico del caso, pues
por una posible intoxicación de drogas, se eligió la metodología más óptima para poder descartar falsos positivos en caso de que se presentaran pruebas presuntivas, y se pudo determinar cuantitativamente, además de identificar las posibles drogas en las muestras biológicas, como ya mencionaba mis compañeros anteriormente, mediante una metodología confirmatoria que en este caso obtuvo valores en el cromatógrafo de gases FIT, que ya mencionó mi compañero Rolando. Eso pues hablando cuantitativamente. Para las muestras de sangre, orina y humor vítreo respectivamente, como pueden observar en la diapositiva. Los resultados obtenidos en las pruebas presuntivas corroboraron cualitativamente las drogas que presuntamente se mencionaron al inicio del caso, de nuestro trabajo, pudiendo ser estas, pues, como si bien ya lo mencionaron, heroína y morfina. Perdón, heroína y cocaína. Esto se pudo confirmar mediante los espectros obtenidos donde nos pudieron proporcionar unas muestras de referencia, y se pudieron observar y resaltar la similitud de estos picos de las muestras desconocidas con la de referencia. Esto posteriormente nos ayudó a poder lograr un dictamen más verídico con base científica que determine la posible muerte de la víctima. Si pasamos a la última conclusión, pues a lo largo del desarrollo del trabajo realizado, pues se pudo confirmar que es importante conocer las bases y fundamentos de la metodología analítica que se empleó en nuestro análisis del caso, demostrando que tanto la metodología cualitativa como la cuantitativa, que en este caso es la de las técnicas confirmatorias, pues nos ayudan a determinar y ayudan también a concluir el dictamen. Bueno, continuando con la resolución del caso, la víctima fallecida presentó una sobredosis de drogas. Posterior a los análisis cual y cuantitativos pertinentes, se logró demostrar que había consumido heroína y cocaína, además de etanol. La pregunta que se cuestiona ahora que ya tenemos los resultados tanto cualitativos como cuantitativos es demostrar cuál fue la causa de la muerte de la persona. ¿Qué interacción entre esta droga fue la que llevó a la persona a la muerte? Luego de discutir y analizar profundamente el caso, se determinó que la interacción que causó la muerte de la persona fue el compuesto cocaetileno. Si bien se tomó en cuenta también la interacción de la heroína y la cocaína, entre otras que se mencionan a lo largo del caso, pues se estimó que este compuesto de cocaetileno nos ayudó, pues, la sintomatología que generalmente se presenta, a corroborar la causa de la muerte. Continuando con el dictamen, pues el compuesto tóxico que produce al consumir la cocaína con el etanol, produce un potencial incremento de muertes repentinas de 18 a 25 veces más que la cocaína. En parte debido a la inhibición que tiene en los canales de sodio y potasio, que si bien sabemos, pues eso está muy relacionado con el ritmo cardíaco. La interacción de etanol-cocaína interfiere también en la degradación tanto del etanol como la cocaína, si bien así lo mencionó mi compañero Rolando, y esto incrementa el potencial tóxico de ambas sustancias. Esto demuestra que la persona presentó un aumento de las concentraciones de las sustancias que consumió, lo que llevó a una sobredosis de cocaína y etanol en su organismo. Posiblemente también presentó arritmia cardíaca, que como bien mencionamos anteriormente, es uno de los síntomas pues más persistentes al consumir este tipo de sustancias. Además, si tomamos en cuenta que el metabolito tóxico de cocaetileno tiene mayor vida media que la cocaína, pudiendo existir un fenómeno acumulativo en su consumo elevado de cocaína y etanol, esto también conllevaría consecuencias tóxicas, lo que desencadenaría la muerte de la persona por sobredosis. Por supuesto, esto también solo se podría verificar o confirmar mediante un análisis de muestras biológicas de cabello que corrobore la presencia de etanol y cocaína en los meses anteriores a su muerte. Esto como ejemplo, pues sabemos que la muestra biológica de cabello puede darnos resultados sobre presencia de drogas en meses anteriores a la toma de la muestra. Lo que sí se tiene que tomar
tomar en cuenta es que una de las desventajas de esta muestra biológica es que no se puede hacer una relación de concentración de la droga con el tiempo estimado, pero sí nos ayudaría a confirmar si posiblemente hubo una acumulación que fue lo que llevó a que se diera esta sobredosis de consumo de drogas en la persona fallecida. Continuando, pues están las respectivas referencias. Y eso ha sido todo. Gracias por la atención.